¿Está bien? ¿Se ve bien? Listo. Tú me dices, ¿ya puedo empezar? ¿Sí? ¿Todas me escuchan bien? Sí, Muchas gracias. Ya nada más. Listo. Le doy las buenas noches ahora sí a todas. Ay, espérenme, ya. Listo, gracias. Para mí me da mucho gozo poder estar aquí con ustedes. Gracias, Mina, porque me permites estar aquí y compartir. La última vez les decía yo que los temas que elijo pues tienen que ver con lo que veo y con lo que estudio y escucho y que en lo que trabajo todos los días. Y por eso elegí ahora las emociones. Creo que todo el mundo sabe qué onda con las emociones, pero yo quiero darles como una visión para que nos ayude a controlarlas y a entenderlas sobre todo. Entonces empezamos. ¿Qué son las emociones? Bueno, pues las emociones, aunque todos los días escuchamos sobre ellas, son un conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a estímulos, externos. Cuando digo psicofisiológicas, quiere decir que reaccionamos con la mente, pero también con nuestro cuerpo. Entonces, las emociones tienen ambas partes, ¿no? Y lo hacemos dependiendo de un estímulo externo. Ahora, hay muchas personas que han identificado las emociones y hay varios autores que te dicen que tenemos 10 básicas, 11 básicas, 5, pero yo las comprimí y las puse en las primarias y en las secundarias en base a un psicólogo que hizo una muy buena apreciación a esto. Y quiero que vean muy bien. Las primarias, las emociones primarias son la alegría, la sorpresa, tristeza, miedo, ira, que puede ser enojo, y la aversión, que es repulsión. Estas son innatas, o sea, las tenemos desde siempre y son parte del desarrollo natural del humano y nos sirven para sobrevivir. Fíjense muy bien, Dios no se puede equivocar y las emociones nos las dio exactamente como dice aquí para sobrevivir. ¿Cómo podemos sobrevivir? Fíjense muy bien, Dios nos dio la alegría para que en nuestro cerebro haya una conexión increíble de neuronas que provoca cuando estamos contentas y eso nos da salud y bienestar. La sorpresa nos puede ayudar también en la parte de sobrevivir, a lo mejor a estar atentas a que suceda algo. La tristeza, aunque no lo crean, se ha comprobado científicamente que nos ayuda a analizar nuestra vida y hacer cambios. El miedo, por ejemplo, nos permite estar con mucho cuidado cuando hay algo malo y no movernos, o nos permite correr cuando algo malo está sucediendo. La ira también, aunque no lo crean, es un mecanismo que nos permite defendernos cuando algo está pasando, cuando alguien nos ataca. Y la repulsión o la aversión, que también puede ser el asco, pues es algo natural, no es una forma de oler algo que no nos gusta y no nos lo comemos, porque además si no lo comemos, están de acuerdo que nos podemos enfermar. Entonces las emociones, creo que debe quedar muy claro que las emociones nos las dio Dios de una manera de sobrevivencia, de supervivencia, perdón. Y entonces estas emociones las tenemos ya de una manera natural y son muy importantes para nosotras. Las emociones secundarias son aprendidas, chicas. Entonces, hay que aprender a diferenciarlas porque las vemos en las demás personas y tienen que ver con nuestra experiencia y cómo nos relacionamos con la gente. Fíjense cuáles están aquí. Está la culpa, está la vergüenza, está el orgullo, está la frustración, está el entusiasmo, los celos, la ansiedad y la esperanza. ¿Por qué es tan importante diferenciarlas? Porque unas siempre las vamos a tener como una respuesta natural, como el enojo, como la alegría, como todo lo que les puse ahorita. Pero estas secundarias las hemos aprendido de muchas personas. No me van a mentir que no han aprendido a sentir culpa, a lo mejor porque mamá, papá, a ver, mira lo que hiciste, ¿no? Hay como patrones definidos. La frustración, ¿no? Cuando vemos que alguien
a quien admiramos, la forma que cuando no le salen las cosas es frustrándose y enojándose, lo aprendemos. Los celos, aunque no lo crean, también lo vamos aprendiendo. Esta es bien buena, la ansiedad. Está muy de moda la ansiedad, pero la ansiedad también se aprende. Hay estudios en los que los papás son muy nerviosos y muy ansiosos y se lo enseñan a los niños. La esperanza, esa también, chicas, y esa da esperanza, ¿no? Porque si nuestros hijos o la familia nos ve esperanzadas y contentas, eso también se puede aprender. Pero también son emociones y al distinguirlas, sabemos cómo podemos trabajar en una u otra. Ahora, ¿qué dice el mundo contra la Biblia sobre las emociones? Y vamos a empezar aquí en la que dice mundo, las mujeres son más emocionales que los hombres. Eso dice el mundo y luego ya seguimos la rayita, como va ahí. Bueno, pues, ¿qué nos dicen siempre? Es que las mujeres nadie las entiende. Ay, es que las mujeres, sus ataques hormonales, es que las mujeres, no, son un manojo de hormonas y son las peores con las emociones. Pues sí puede ser, hay una parte en verdad, seguimos la línea y habla de las hormonas femeninas. Y sí, es cierto, los estrógenos y la progesterona, que son hormonas que no solamente nosotros, pero que da a nuestro cuerpo, hace nuestro cuerpo, pues sí tienen pues un papel muy importante en cómo solemos ser nosotras, ¿no? Si hay una subida de ellas, pues podemos estar mal. Si hay una baja de ellas, también estamos mal, ¿no? Nosotras tenemos picos hormonales, en un día podemos subir y bajar varias veces. Es cierto, pero eso no nos determina solamente, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres? Las hormonas sexuales masculinas, que es la más importante, es la testosterona. Las mujeres también la tenemos, pero en un nivel menor. La testosterona se la dio Dios a los hombres, especialmente para que sean más valientes, ¿no? Como para que enfrenten, para que vayan a cazar, para que sean de otra manera diferente. Pero también aquí entra un poquito el aspecto cultural. En los hombres siempre es el no llores, tienes que ser fuerte, eres el hombre de la casa, eres el macho, ¿no? Como que no dejes que las emociones te ganen. Y entonces, pues sí hay una diferenciación muy importante entre cómo somos las mujeres y los hombres. Y la verdad que bueno, ¿no? Porque ahorita con todo esto nuevo que hay de la diversidad, ¿no? Pues no solamente hay cosas fisiológicas, no solamente hay cosas físicas que nos diferencian, porque así lo mandó Dios, sino que también hay una parte interna muy fuerte que nos diferencia. Y qué padre, porque Dios no se equivocó en eso. Así que, a pesar de lo que digan, yo también conozco a muchos hombres que son muy emocionales y estoy segura que ustedes también, incluso a veces más que las mujeres, ¿no? Entonces, esta parte de que si somos nosotras más emocionales que los hombres, bueno, pues sí hay razonamientos muy interesantes, científicos, pero también la realidad es que Dios tiene una versión diferente a todo eso. Entonces nos vamos para acá abajito. ¿Y qué creen? Que al darnos cuenta de que las emociones se dan porque somos a semejanza de Dios, ¿qué quiere decir esto? Pues que Dios también tiene emociones, ¿están de acuerdo? Yo le preguntaba a un amigo pastor de la iglesia también, le decía, oye, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que las emociones no las dio Dios desde que creó a Adán y a Eva? ¿O piensas que las emociones se desataron más fuerte cuando ya vino el pecado y entonces pues ya vino el castigo? Y lo primero que me dijo es, Claudia, acuérdate que Dios tiene emociones y lo podemos ver en la Biblia. Entonces, no sé si me pueden ayudar a leer estos versículos. Son muy chiquitos, pero si una busca uno, otra busca otro, los encontramos todos más rápido. Y quien ya lo tenga, lo puede ir leyendo. Por ejemplo, ¿quién puede buscar Colosenses 3:6, por favor? Te ayudo con Colosenses. Súper, gracias. Mientras alguien... Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gracias. Ojo, la ira, ¿eh? Luego no digan, ay, es que yo soy bien enojona, y porque Dios me hizo así. Ahí está. Dios
tiene ira. ¿Quién lee Éxodo 25, por favor? Ya lo tengo. Porfis. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas gracias. Dios es celoso. Ándele, ¿eh? Nada de que es un tóxico ni nada como dicen ahora en esta época. No, no, no. Pero Dios habla de un celo especial. ¿Quién me ayuda con Génesis 6:6, por favor? Porfis, porfis. Aquí la tengo. Muchas gracias. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow, y se arrepintió. Gracias. No he escuchado a muchas personas que dicen, yo no me arrepiento de nada, yo jamás me voy a arrepentir de lo que yo he hecho. Ahí dice que el mismo Dios se llegó a arrepentir. O a veces nosotras estamos, ay, estoy tan arrepentida de lo que hice y creemos que está mal. Ahí dice que Dios, no conste que no soy yo, todo viene en la Biblia. ¿Quién me ayuda con Sofonías, por favor? 3:17. Si quieres yo, Clau. Gracias. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, tallará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Muchas gracias. Se gozará. Es un Dios alegre. Tenemos un Dios que se goza con nosotros, que se siente contento. Y a veces hasta nos sentimos culpables y estamos demasiado felices y exageramos. Pero nuestro Dios no, Él es así. Y por último, Proverbios 6:16, por favor. Yo lo tengo, Clau. Muchas gracias. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Muchas gracias. Con eso, hasta ahí está bien. 6 cosas aborrece Jehová. Pues no que es un Dios de amor, como cuando platican con alguien. No, 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 no. Dios es amor. O hay otros, ¿no? Que no, Dios es terrible. A ver, fíjense muy bien. Nuestro Señor, nuestro Dios, quien nos creó, tiene emociones. Y la Biblia dice que nosotras fuimos hechas a su semejanza, hombres y mujeres. Y entonces, yo solamente escogí ciertos versículos, pero si ustedes lo recuerdan, hay muchos más que hablan de eso, de su ira, de su enojo, de su molestia, ¿no? De su amor, de su paciencia. O sea, nuestro Señor tiene emociones. Y entonces, ¿por qué vivimos en un mundo que nos dice que tener emociones está mal? Existen estudios muy importantes sobre inteligencia emocional y todo eso. A mí pregúntenme porque ya ven que yo soy bien ñoña. Y entonces te dicen que debes de controlar tus emociones, que está mal, que todo debe de ser aquí en el cerebro. Y no tiene nada de malo que nos digan eso siempre y cuando no quieran quitarnos algo que nuestro Señor nos dio, ¿no? O de verdad me molestan a veces los memes en los que siempre hablan de las mujeres que somos tan emocionales y que nadie nos entiende, pero la realidad es que nuestro Señor nos hizo así. Y si nuestro Señor es perfecto, Él no se pudo haber equivocado. ¿Están de acuerdo? Sí. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Y entonces ahora quiero hablar de algunos ejemplos de mujeres en la Biblia que enfrentaron sus emociones. La Biblia nos habla de muchos hombres, o sea, yo sé que hay muchísimos hombres. David es un hombre que siempre hablaba y hablaba de las emociones, bla, bla, bla. Hay muchos, ¿no? Jeremías que lloraba, hay muchos. Pero yo quise escoger 5 mujeres y me gustaría mucho que las analicemos juntas. Y entonces, si me permiten, voy a empezar con la mujer de Job. Y ahí empieza el asunto. La mujer de Job, quiero que vean su situación. Job recibe pues esta enfermedad que algunos pastores dicen, creen en esta época que él tenía una especie de cáncer de la piel. Y entonces ustedes se imaginan en esa época un cáncer de la piel, creo que por aquí tenemos algunas doctoras y gente que sabe eso. ¿Se imaginan un cáncer de la piel en una época como la de Job? ¿Se imaginan sin analgésicos, sin medicinas?
Y entonces yo leyendo alguna vez Job me di cuenta que Job sufría de distimia. Distimia es una depresión muy, muy fuerte y muy, muy larga. Y entonces cuando tú lees a Job y te das cuenta que él se quería morir, que se arrepentía de haber nacido, tú te das cuenta que Job estaba en una depresión muy, muy profunda. Job, el libro de Job no nos dice cuánto tiempo él está así, pero pudo haber pasado muchísimo tiempo del sufrimiento. Y yo quiero que nosotros pensemos en la esposa. Esa mujer, aunque la Biblia no nos habla más de ella, esa mujer seguramente pasó mucho tiempo al lado de él, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que lo cuidó mucho tiempo? ¿Están de acuerdo que vivió con él todo? Y si estaba cerca de Job, seguramente también conocía a Dios. Y entonces nos vamos al primer versículo que les puse aquí. No podemos juzgar a la esposa de Job, o al menos yo no, porque yo ya me hubiera desesperado mucho. ¿Y se imaginan la angustia en la que ella vivía? Perdió tantas cosas, perdió hijos, perdió riquezas, perdieron tantas cosas, no solamente las perdió Job. Recuerden que la cultura israelita casi siempre se enfocaba en hablar de los hombres y no mucho de las mujeres, pero nos habla de que Job sufrió mucho. Ahora imagínense a la mujer que estaba al lado. Entonces hay un momento en que ya todas las emociones, yo creo que de ella, que ni siquiera sabemos su nombre, y entonces yo creo que ya harta, fastidiada, desesperada, dijo, ¿aún retienes tu integridad? Y le dice, maldice a Dios y muérete. ¡Sas! Y entonces todos en los estudios bíblicos nos dicen, ay, la mujer de Job, Dios mío, qué mala, ¿no? Qué malvada mujer. Pues no, piénselo bien, o sea, ella estaba llena de sus emociones y a lo mejor ya estaba muy cansada y muy fastidiada de ver a su esposo así. Este es un ejemplo de una persona que a lo mejor ya no supo qué hacer con sus emociones y tristemente la Biblia ya no vuelve a hablar de ella. ¿Se acuerdan? Ni siquiera cuando Dios restaura la salud de Job, ya no dice nada de ella. Dice que tuvo más hijas. Podemos pensar que las tuvo con ella misma, ¿están de acuerdo? O sea, puede ser, ay, no, perdón. Puede ser que sí las tuvo con ella misma, pero ya no vuelve a decir nada de ella. Esta mujer pasa la historia, ay, pues así, diciéndole a Job que maldiga a Dios, cansada y desesperada. Y yo me pregunto cuántas personas que están aquí no han tenido que estar con personas y pacientes terminales o viviendo situaciones muy difíciles. Entonces la Biblia nos muestra cómo Dios nos muestra, perdón, cómo en la Biblia las mujeres han enfrentado todo esto durante mucho tiempo. Y pasamos ahorita con Rebeca. Y viene la segunda parte. Lisa habló de Rebeca de una manera muy padre y nos habló de cómo ella en algún momento pues le dio de comer le dio de beber a los camellos, y si se acuerdan de esa plática tan padre, Rebeca teniendo fe, no se casó con alguien que no conocía, pero yo me quiero referir a Rebeca en un momento cuando, no sé si ustedes se acuerdan que ya habían vivido mucho tiempo con su papá, y hay un momento en que ya Jacob le dice, ¿saben qué? Ya nos vamos a ir de aquí, o sea, vamos a huir. Y entonces, en lo que su suegro está lejos, él rápido empieza a juntar a toda su gente, a sus esposas, todo, y se va. Y ahí viene el versículo que les puse. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Se acuerdan de esa parte? Que hasta su papá llega, ¿y quién hurtó mis dioses? Y ella los pone abajo de donde está ella sentada y dice, ay, perdóneme, padre, no puedo levantarme porque estoy en la parte que les aqueja a las mujeres. Quiero que piensen en Raquel, otra mujer de fe, una mujer que pues, la Biblia habla de ella muy padre, pero en ese momento ella se estaba separando del lugar donde había vivido muchos años. Y ella por fin se había ido con su esposo y había dejado a su papá, se había ido de su casa. Y yo me imagino que Raquel tenía las emociones así al rojo vivo y tenía que aferrarse a algo. Y entonces se aferró a unos dioses que obviamente no le gustó a Dios, pero ella lo hizo así. Tampoco estamos juzgando a Rebeca, pero Rebeca fue presa de sus emociones. Y díganme quién de ustedes, incluyéndome a mí,
No, a veces cuando tenemos cambios o cosas nuevas en nuestra vida, nos aferramos a cosas que ni siquiera nos sirven para nada. Cuando nos vamos a otro lugar, cuando nos quedamos, cuando hay cosas nuevas o enfermedades, estamos aferradas. ¿Y ella se equivocó? Tenía tanto miedo o angustia, no lo sé qué le pasaba en ese momento, que agarró los dioses de su papá, sabiendo y conociendo al Dios verdadero, y los escondió, pensando que a lo mejor le iban a ayudar a donde ella fuera. Ahí también Rebeca fue presa de sus emociones. Y eso no quiere decir que ninguna de las que estamos hablando perdió su salvación, ¿eh? Porque estamos hablando de mujeres como ustedes y como yo, que a veces las emociones nos ganan bien feo. La siguiente es Abigail y me encanta. Viene en Primera de Samuel, que es uno de mis libros favoritos. ¿Conocen a Abigail? ¿Se acuerdan cuando David se escapa, lo está persiguiendo Saúl, y hay una zona en la que él se queda, y ahí son unas tierras de una persona que se llama Nabal, y David lo que hace con sus hombres es cuidar a las ovejas y a todos los pastores de que nadie les haga nada. Los cuida mucho tiempo, sin pedir nada a cambio, hasta que un día David manda a sus hombres a decirle al dueño de ese lugar que van a pasar por ahí, que ha cuidado con sus hombres a su gente y que su ganado, sus ovejas, todo está muy bien. Y le dice que si por favor, pues le pueden dar algo de comer a sus hombres y a él. Y este hombre, Nabal, que estaba casado con una mujer muy bonita y muy entendida, dice la Biblia, que se llamaba Abigail, reacciona y dice, no, ¿quién es ese David? Yo no le voy a dar nada. Consta que estoy parafraseando, la historia es más larga. Y entonces le dicen a David lo que dice él, y en ese momento David se enoja tanto que dice, pues ahorita voy a ir para allá y los voy a matar a todos y no va a quedar ninguno vivo, niños, mujeres, nadie. ¿Ya se acordaron de esa historia? Y aquí entra Abigail. Un criado va con Abigail, que es la esposa de este hombre Nabal, y le dice lo que hizo su esposo. Y ella, rápido, muy, muy rápido, va y le dice a todos sus criados que preparen viandas, que pongan queso, que pongan bla, 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 todo para esos hombres. Se sube a su asno y les dice que vayan ellos adelante y va ella. Y entonces en el camino encuentra a David súper enojado, ¿no? Él sí estaba así con las emociones, ¿no? Ahorita me echo a todos. Y encuentra a David, se baja y se pone de rodillas. Y le dice, Señor, perdóneme. Y empieza a decirle que ella no sabía lo que él había mandado decir. Y le dice que por favor acepte todo eso para sus hombres. Y David le dice, wow, bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Y lo que sigue es porque me libraste de matar a todas las personas que estaban ahí. O sea, wow, esta mujer estuvo rudísima. Acto seguido, después de lo que sucede, no sé si sepan después, el esposo de ella se muere y él va por ella y la hace su esposo. Pero quiero que vean aquí qué onda con Abigail. La Biblia dice que su esposo era un hombre complicado. Y ahora sí, díganme quién de nosotras no tenemos un esposo complicado. ¿Y a poco no creen que ellos peleaban? ¿Y a poco no creen que a lo mejor ella decía varias veces, ay, mi amor, por favor? Y a poco no iba y le decía, y a lo mejor no se peleó 1000 veces, no lo sé. Pero en esta ocasión Abigail pudo haber corrido y le pudo haber dicho, oye, mi amor, ¿cómo crees? Y es David, o sea, ella no dejó que las emociones le ganaran. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Van a venir a matarnos, ¿no? Ella aguantó, pensó, reflexionó, muchas de nosotros a veces eso nos cuesta trabajo, ¿están de acuerdo? Y después actuó. Yo les dije la vez pasada, en la Biblia no hay ninguna mujer que dijo, voy a orar y voy a esperarme. Todas oraban y todas actuaban. Algunas para mal, hablando como la mujer de Job, a veces como Rebeca, pero todas actuaban. Yo las invité la última vez a siempre actuar. Ser cristianas no significa que nada más oramos y decimos, sí, voy a orar por ti, hay que actuar. Y Abigail actuó.
actuó de una manera muy padre y después le dijo al esposo, ya después, cuando se le bajó la tomadera porque estaba bien tomado, le platicó lo que pasó. Pero ella fue prudente. Pasamos a Esther. La historia de Esther ya la conocemos todas, no quiero aburrirlas con muchas cosas. Pero Esther, cuando Mardoqueo le dice, le manda a decir lo que va a pasar con los judíos y esta matanza que está planeada para ellos, su primera emoción es miedo. Y lo primero que dice es, no he sido llamada para ver al rey, ¿se acuerdan? Y todo el mundo sabe que si alguien se presenta y y ve al rey sin que lo llame, lo matan. Ella tuvo esa reacción de miedo, no tiene nada de malo. Este ejemplo es muy bueno para que veamos que las emociones nos pueden tomar por sorpresa y podemos reaccionar al principio. Pero después Mardoqueo le manda a decir que cómo sabe que ella no también va a sufrir lo mismo. Y viene esta parte que todas conocemos, esa parte de, ¿y qué tal que Dios te trajo aquí para eso? ¿Se acuerdan? Y entonces ahí viene esta mujer rápido actuando. Muy bien. Y le manda a decir, ayunaré y entraré a ver al rey. ¿Se acuerdan? Y viene esta frase que a alguien le encanta. Si he de perecer, que perezca. Actuó. No se sientan mal si a veces las emociones nos hacen enojarnos, gritar o llorar o lastimar a nuestros hijos o decir algo que está mal, porque a veces sucede, pasa. Y Esther es un perfecto ejemplo de una mujer que al principio dijo, no, o sea, que estás loco, me van a matar. Ella tenía miedo, pero después dijo, ok, lo analizó, lo pensó y actuó. Voy a ayunar y además les dice, todos ustedes ayunen, les dice a todos y oren por mí. Ella no se quedó solamente con el chin, ya no hice nada. Ella actuó, pero pidió también mucha ayuda. Y la última mujer que vamos a ver hoy es Ruth. La historia de Ruth también ya la conocemos. Y bueno, quiero que piensen en Ruth de otra forma. Ruth había perdido a su esposo. Ruth había perdido a su suegro. Ruth había perdido a sus cuñados. Ruth se quedó sola. Creo que nadie se da cuenta o no se habla mucho de que tal vez Ruth estaba en una situación emocional muy difícil. ¿Ustedes han perdido a alguien alguna vez? Yo sí. En pandemia perdimos a mucha gente, ¿no? Y yo perdí a mi papá hace muchos años y creo que es la pérdida más fuerte que he tenido. Ella tuvo pérdidas así varias. No solamente Noemí tuvo pérdidas, también ella tuvo pérdidas. Y aunque la Biblia no nos dice cómo pudo haber sido su estado anímico, recuerden que en esa época las mujeres no eran independientes como lo somos ahora. Se quedaron solitas. Ella, la otra esposa del otro hijo, y también Noemí, ellas se quedaron solitas, sin nada, en culturas. Acuérdense que el Oriente tiene culturas muy diferentes a nosotras. Se quedaron solas en culturas donde las mujeres no podían estudiar ni hacer nada. ¿Se ponen a pensar a veces en cómo estaba Ruth? Nos dice la Biblia cómo estaba Noemí. Noemí estaba devastada. No entendía por qué Dios le estaba haciendo eso. Pero ¿y Ruth? Y entonces Noemí le dice a la otra, a Orfa, le dice, pues vete, ¿qué van a hacer aquí? Ya no van a poder tener otro hijo, o sea, otro esposo, porque yo no puedo tener hijos. Ya no hay nada, o sea, ya no hay nada para ustedes. Y Ruth, a pesar de su estado anímico y las emociones que pudo haber tenido, le dice el famoso, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Frases famosas, ¿no? Híjoles, qué fuerza de esa señora, mujer, jovencita, yo creo que era muy joven. Después de todo lo que había pasado y de las emociones tan encontradas, ella tuvo un momento de decir, a ver, las emociones no me van a ganar. ¿Me voy contigo? ¿Aquí he vivido toda mi vida? Sí. ¿Aquí crecí? Sí. Ya no hay nada para mí aquí, me voy contigo y con tu Dios. ¡Sas! ¡Qué rudo!, ¿no? Otra mujer con emociones
que a lo mejor al principio pudieron haber sido fuertes, pero que ella supo usarlas y las usó bien. Estas son mujeres y son ejemplos de la Biblia, mujeres de la Biblia, son ejemplos que quise tomar para que veamos que todas somos presas de las emociones, que todas podemos reaccionar de una manera mala, que todas también tenemos el chance de cambiar y de pensar que esas emociones las podemos transformar en algo mejor y algo bueno, sabiendo que nuestro Dios nos las dio por una razón. Ahora sí, ¿qué puedo hacer si una emoción me domina? Esta es la razón por la cual quise dar este estudio. Porque en terapia muchas mujeres pues me preguntan a menudo qué pueden hacer, ¿no? Las emociones nos pueden sobrepasar y son muy fuertes, ¿no? Algunos no nos pueden dejar llevar una vida tranquila. ¿Y entonces es malo tener emociones? ¿O qué hago si una emoción me domina? Y hay un estudio de discipulado, no sé si ya todas lo tomaron, que se llama Las emociones. Y como ya me conocen, pues todo esto a mí me gusta mucho y tomé partes de ese estudio porque están muy buenos. Número 1, si hay una emoción que me está dominando, puede ser la ansiedad, los celos, el enojo, la tristeza, todos los que les puse, ¿no? La culpa. Número 1, tienes que ser honesta delante de Dios. Ignorar esos sentimientos pensando que, no, yo tengo que ser bien fuerte, yo tengo que salir adelante, yo no puedo parar porque mi familia está ahí y no me pueden ver mal, no van a hacer que sus emociones desaparezcan, chicas. Así que hay que reconocer cómo nos sentimos, ¿no? Entonces primero hay que ir con Dios y hay que decirle, Señor, la verdad, estoy muy enojada. Fulanita me hizo enojar mucho. Él me lastimó y me hizo sentir muy mal. Pasó esto en mi trabajo, pasó esto en la escuela, pasó bla, bla, bla. Pueden ser muchas cosas. Hay que ir con Dios. Y la última vez que di la plática les dije, no tiene nada de malo pedir ayuda. Vayan con personas que las quieran, con pastores, con sus maestras de discipulado, con un profesional, y vayan y hablen de sus emociones. Las emociones no se deben de quedar atrás pensando porque todo el mundo nos dice, ya, no seas payasa, no exageres. No, las emociones no se van a ir, ¿eh? Esas emociones que nos dominan solamente van a seguir agarrando cada vez más y más y más de ustedes. Si ustedes no las enfrentan, las emociones que nos dominan van a seguir abarcando áreas de su vida y se van a encontrar o muy enojadas o muy tristes o muy mal en etapas de su vida que ustedes van a decir, bueno, ¿y en qué momento dejé que la amargura me llegara hasta ahorita, no? ¿Cómo dejé que creciera tanto la amargura? La segunda es que debemos de recordar que Dios es fiel y Él va a cumplir las promesas de sanarte, de darte descanso y paz a pesar de tus emociones y las circunstancias. Pareciera que ya sabemos esto, pero la realidad es que a veces no creemos que nuestro Señor va a ser fiel y que nuestro Señor va a sanarnos si Él ya no lo prometió. No importa las circunstancias, nuestra mente debe estar enfocada en que Él es fiel. Él no es como nosotras. Nosotras a veces sí queremos leer y el otro día no. Nosotras a veces, las emociones, qué flojera. Pero es que Dios creo que ahora no me escuchó. No, es que siempre le digo lo mismo y llevo tantos años orando. Nada más les aviso que mi abuelita, que va a cumplir 99 años, oró por su esposo 50, ¿eh? Entonces ahí agárrense para que no piensen que Dios no contesta rápido. Se tardó 50 años en que su marido se convirtiera. Entonces ahí está, Dios es fiel. No piensen que Él es como nosotras y que Él cambia de emociones. Él es fiel, Él sí hace las cosas que dice que va a hacer, no como nosotras que decimos, mañana y luego no lo hacemos. No es cierto. Entiendan y entendamos que nuestro Dios es lo máximo y Él no va a dejar de ser fiel con nosotras. Así que acordarnos de eso nos puede ayudar un poquito a controlar nuestras emociones y no dejar que nos dominen. El número 3 precisamente es no permitir que las emociones te dominen
llevando todo pensamiento a la obediencia, leyendo y memorizando. Uy, muchos me dicen, ay, ahí está el problema, es que yo no puedo memorizar. Fíjense que Dios nos dice que tenemos que leer su palabra y memorizarla. Y si no obedecemos, entonces somos presas de nuestras emociones. Cuando uno está en situaciones en las que las emociones están muy fuertes, mantener la cabeza clara y enfocada en algo ayuda mucho. Hay técnicas psicológicas que se dedican a eso, a que pienses en cosas buenas, a que pienses en esto. Pues Dios no se equivoca, por eso Dios nos pone a pensar en todo lo bueno, dice un versículo. Todo lo bueno, todo, o sea, todo lo que nos ayude. Si obedecemos, nosotras podemos ayudar, o sea, controlar todas esas emociones que tenemos. Si memorizamos, pues todavía más, porque la mente está mucho más concentrada en algo. Y si leemos su palabra, pues obviamente esa relación con Dios nos ayuda a concentrarnos y ayudarnos a entender qué es lo que nos está pasando. Número 4, debemos de recordar que la paz y el gozo vendrán después de hacer la voluntad de Dios y no antes. Ese es un error muy común. Primero queremos que Dios nos calme y queremos que Dios nos atienda rápido, ¿no? Si Dios, fíjate que estoy muy mal, fíjate que pasa eso, mis hijos, mi familia, mi trabajo, bla, 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 mi enfermedad, bla, bla, bla. Pero eso no es cierto. Primero tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que pedirle esa paz, confiar en Él y ya después Él nos va a dar la paz y el gozo. Las cosas no funcionan como nosotras, ¿eh? Las cosas funcionan como Él, esa es su matemática, ese es su orden. Todo va a venir después de que obedezcas. No es, Señor, cuando tú me ayudes con esto, entonces ya después te voy a obedecer, porque ya me voy a dar cuenta que sí existes y que sí cumples tus promesas. Nel, nada, como dicen los chavos. No, no, no. Primero es la obediencia. Así son las cosas. Quieren estar tranquilas, queremos estar bien y controlarnos, pues tenemos que obedecer. Tenemos que hacer su voluntad. Y por último, ya sé que está bien duro esto porque cuando las situaciones están difíciles, es muy difícil dar gracias, valga la redundancia, dar gracias y alabar a Dios por todo lo que nos pasa. Pero si no le hacemos caso a las emociones nocivas, por eso estoy hablando de las que nos dominan, ¿eh? Y empezamos a dar las gracias por lo que tenemos, con lo que pasó en el día, porque estamos vivas, por la familia, porque tenemos comida, por cualquier cosa, ¿no? Entonces las emociones empiezan a cambiar. La ansiedad se calma, toda esa angustia, ¿no? Empieza a desaparecer, esa tristeza, ¿no? Decir, sí es cierto, tengo amigas, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a la familia, tengo una casa, no lo sé. Esas emociones nocivas que nos hacen daño empiezan a calmarse y adquieren otro sentido. Y entonces las podemos transformar en lo que les dije que eran las emociones primarias. Acuérdense que también es una emoción la alegría, el gozo, la esperanza, ¿no? ¿Cómo las cambiamos? Pues agradeciendo y alabando al Señor por todo lo que nos da. ¿Alguien me ayuda a leer esto que escribí, por favor? Una lo de arriba y alguien más lo de abajo, por favor. Yo sí gustas. Dice, la Biblia establece que cualquier emoción, felicidad, tristeza o preocupación debe ser traída en oración a Dios, como se establece en Filipenses 4, 6 y 7. Llevar nuestras preocupaciones a Dios permite que su paz y guía lleguen a nosotros. Gracias. ¿Alguien puede leer el versículo, precisamente el de Filipenses? Ahí está. Okay. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Las emociones
primarias o secundarias, son cosas que Dios tenía planeadas. Y estas emociones primarias Él nos las dio. Y estas emociones secundarias las hemos aprendido por la interacción y las experiencias que hemos tenido. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene el control también de ellas. Este versículo desafía todo estudio científico que hay. Y eso que yo amo la ciencia y siempre he pensado que la ciencia es Dios porque Él la creó definitivamente. Dice aquí que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos va a ayudar. ¿Cómo explicamos eso? Nadie puede hacerlo. Los hombres no van a poder hacerlo. Nadie puede hacerlo, pero díganme si no, cuando ya entregan sus cargas al Señor, no sabemos qué pasa y de repente estamos bien. Y de repente todo cambia y empezamos a ver todo diferente. ¿Cómo se logra eso? No hay una explicación porque Dios es Dios y Él es el único que puede hacerlo. Pero Él nos pide varias cosas. Tenemos que llevar estas peticiones delante de Él. Tenemos que rogar por ellas y tenemos que dar gracias. Esto es con acción de gracias antes. Es Dios, gracias. No hasta que nos quite lo que tenemos, no hasta que nos quite las emociones, no hasta que nos quite el dolor y la tristeza. Es antes. Primero damos gracias, aunque no nos haya quitado todo eso, y después viene esa paz. Normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Por favor, Dios, quítamelo, quítamelo. Y como no lo quita, no, Dios, que no me quieres. O sea, no. Es muy claro en este versículo, que creo que la mayoría ya no lo sabemos de memoria, pero la realidad es que es eso, todo se lo tenemos que llevar a Él, todo es importante, ese dolor, ese amor, esa angustia, esa alegría, esa tristeza, esos celos, o sea, todo lo que vimos al principio se lo tenemos que llevar a Él. Y Él nos va a guardar en corazón y en pensamientos. Y entonces podemos funcionar de una manera diferente. Les agradezco mucho esta plática. Muchas gracias. Dios les bendiga a todas. Y yo espero que esta plática nos ayude a todas, no para arreglar lo que pasa con las emociones, pero por lo menos para hacer un empiezo y que demos ese primer paso de controlarnos y entender que lo que nos pasa a todas, pero además no solamente es que nos pasa a todas, sino que Dios tiene un propósito de gloriarse en cada una de nuestras emociones. Muchas gracias, Mina, en cuanto tú digas. ¿Nos ayudas con la oración final, please? Claro que sí. Padre, pues muchísimas gracias. Gracias por que estás con nosotras en cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por cómo nos creaste y muchísimas gracias porque tú eres nuestro Dios y nos amas tanto, Señor. Sabemos que al crearnos, tú nos hiciste como tú y sabemos, Señor, que tienes un propósito para cada una de nosotras. Gracias por este grupo hermoso. Gracias. Te pido que hayas hablado a través de mí y que no haya sido yo, Señor, la que haya hablado, sino que tú hayas hablado al corazón de cada una de estas mujeres, incluyéndome a mí, Padre. Te pido mucho por este grupo, por cada una de sus necesidades, Señor. Gracias por la vida de Mina y gracias por su corazón siempre dispuesto para estar aquí, para escuchar y sobre todo, pues para servirte, Señor. Bendícenos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.